Aquí en este punto está sepultado un niño. Cuando estaban construyendo la presa, que el niño aquí en este punto exacto se cayó. La presa ya iba avanzada, creo que ya hasta tenía agua, y dicen que lamentablemente el niño falleció aquí en este lugar. Se dice que aquí está sepultado y muchas personas dicen que han escuchado que llora. Algo muy extraño está pasando y todo pasa cuando llegan al pie de aquellas tapias. Se dieron cuenta que uno de los cuerpos se empezó a hinchar, como si el cuerpo se estuviera descomponiendo. Y cuando estaba a punto de explotar, cuando ellos estaban seguros que aquel cuerpo iba a tronar, de pronto se desinfló y aquel cuerpo emitió un grito que venía desde las entrañas, un grito aterrador. Y de un lado de ese árbol de repente salió una persona, un hombre montado en un caballo negro, con una expresión de maldad en su rostro, con una mirada vacía. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo, bienvenidos a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy nos encontramos acá por Tetillas, en Jerez, Zacatecas. Y el día de hoy les voy a platicar una historia sobre militares, mi gente. Esas historias que por lo regular siempre suceden en la sierra. Les quiero mostrar el camino porque aquí hay un punto que a mí siempre se me ha hecho muy interesante. Quiero mostrarles algo, mi gente, y que ustedes me digan qué es lo que opinan sobre este lugar. Y el motivo por el cual decidí platicarles esta historia y caminar este camino es porque cuando hemos venido hacia la hacienda de San Ignacio, siempre al pasar por aquí se nos hace bien tétrico. Estos árboles, mi gente, estas arboledas, están muy raras, fíjense, porque aquí se siente como una vibra curiosa. ¿Será porque está bien oscuro? Estamos en la pura orilla del rancho. Aquí no pasa absolutamente nadie, mi gente, ni siquiera de día, menos de noche. Entonces siempre nos ha llamado mucho la atención, porque aquí, en medio de los árboles, está una tumba. Sería muy interesante saber cuál es el motivo, si hay alguien ahí sepultado, o si nada más es como el recordatorio de que algo sucedió. No sabemos exactamente cuál sea el motivo, por qué causas esté aquí. No sabemos si aquí pereció la persona, si aquí perdió la vida, aquí está sepultada. No sabemos realmente, pero al pasar por aquí sí se siente una vibra medio curiosita. Aparte de que nos ha tocado ver que cuando venimos pasando por aquí pues salen volando muchas aves nocturnas, mi gente. Entonces ustedes saben lo que se dice de esas aves, pero de todos modos el hecho de saber de que pues hay leyendas que se dice que son brujas, pues también se siente curioso, aunque uno sabe que son aves nocturnas, ¿verdad? Son aves que habitan en los árboles, que por lo regular andan en este tipo de lugares, es normal, es natural. Entonces pues de todos modos no deja uno de pensar en eso, de las mentadas brujas, y pues no se siente muy cómodo estar aquí de madrugada, como las veces que hemos venido. Miren, pues aquí está la tumba, con todo respeto para los familiares. Dice Mauricio Félix Carrillo, de septiembre de 1973, de febrero del 2023. Mucho cariño y recuerdo de sus familiares y amigos. Ahí está, miren, y pues yo creo que era muy devoto de la Virgen de Guadalupe, porque ahí está la imagen, y pues yo creo que le gustaba echarse sus frías. Ahí está una coronita por lo regular. A mí también, cuando se trata de una cervecita, pues es la que prefiero, una clara, una coronita. Tal vez sí sería muy interesante detenerse uno aquí en este lugar, en la madrugada por algún momento, a ver si se escucha algún ruidito, a ver si algo sucede aquí, o nada más es la sensación de pasar por aquí de madrugada a oscuras, entre estas arboledas y con esa tumba ahí. No sabemos si sea, ahora sí que la sugestión, el ambiente, o realmente si hay alguna vibra aquí. La historia del día de hoy, mi gente, como les decía al principio del video, se trata sobre los militares. Esas historias a mí me fascinan, mi gente, porque a los militares les pasan un montón de cosas. Ya hace algunos años, por allá por el año de 1995, les sucedió a un pelotón muy grande, a un pelotón que andaba, pues ahora sí que en una misión, en un pueblito en la sierra, en un pueblito muy alejado. Era un pequeño ranchito donde apenas se habitaban pues unas cuantas familias, eran unas 3 o 4 familias. Entonces el total de la población pues serían unas 50, 60 personas a lo mucho. Estas personas pues siempre vivían pues asustados, porque como era un lugar muy remoto, era un lugar muy alejado, pues pasaban mucho las gentes que se dedican a lo malo,
y pues las personas todo el tiempo estaban muy asustadas. Entonces el hecho de que llegaran los militares pues fue un alivio para ellos. Muy probablemente las cosas iban a estar en paz por un buen tiempo, pero aparte de todo lo que estaba sucediendo en el país en ese tiempo, pues ese pueblito era famoso no solamente por eso, sino que era famoso por las historias, las leyendas que se platicaban de aquel lugar. Supuestamente se decía que en ese pueblo, en la antigüedad vivieron más personas de las que viven actualmente, pero se fueron yendo poco a poco hasta que el ranchito quedó completamente abandonado, pero la gente se fue porque en ese lugar se decían muchas historias sobre un cerrito que estaba ahí al frente de aquel poblado. Era un cerrito donde estaban los asentamientos de las primeras personas que llegaron a ese lugar. Había un grupito de casas arriba en aquel cerrito donde supuestamente llegaron los primeros habitantes, pero se decía que en ese lugar vivían varias personas que practicaban la brujería, varias personas que se dedicaban pues a hacer cultos, a hacer limpias, a hacer rituales, pues muchas cosas, mi gente, sobre ese tipo de temas. Entonces pues la gente poco a poco se empezó a alejar de ese lugar. Algunos de los pobladores pues decidieron mejor fincar abajo en las faldas de aquel cerro para no vivir cerca de esas personas, porque se decía que en las madrugadas pasaban cosas muy raras. Pero cuando llegaron los militares, llegaron a una pequeña tiendita que había en ese poblado a pedir un poquito de información, saber cuáles eran las rutas, por dónde pasaban los vehículos, pues hacer investigación, porque iban a estar ahí por un buen tiempo. Los pobladores les dijeron pues que nada más tuvieran mucho cuidado en ese cerrito, porque en ese cerrito pasaban muchas cosas muy extrañas, muchas cosas muy raras, pues que ellos no les daban una explicación. Por las madrugadas ellos aseguraban ver luces allá en la punta de aquel cerro, pero no había nadie que se acercara, no había nadie que se atreviera a ir a investigar. Los militares luego se pusieron a pensar que muy probablemente pues eran las gentes que andaban buscando, que eran ellos iluminándose en el cerro, a lo mejor desde ahí estaban vigilando. Decidieron que iban a ir a hacer un rondín hacia aquel lugar para averiguar qué era lo que estaba pasando, si por ahí había algún campamento de ellos, para tratar de darse cuenta y evitar un enfrentamiento, evitar que alguna persona de las del poblado fuera a salir afectada. Era lo que ellos menos querían. Entonces, al disponerse a subir aquel cerrito, los pobladores les dijeron que tuvieran mucho cuidado, porque esas luces no tenían nada que ver con las personas de los vehículos que pasaban, con las personas que ellos andaban buscando. Esas luces no tenían nada que ver. Ellos decidieron hacer un rondín y al llegar a la punta de aquel cerrito se dieron cuenta que era un lugar indicado para montar el campamento, porque de ahí se podía divisar hacia todos lados. Desde ahí se podían divisar todos los caminos, y si alguien se venía acercando iba a ser muy fácil detectarlo desde lejos. Cruzando aquel cerrito hacia el lado contrario del pueblo había un pequeño arroyo, y en el final, cruzando aquel arroyito, se alcanzaba a divisar una pequeña tapia, una pequeña casita que aparentemente pues estuvo poblada en algún tiempo, que al parecer ya tenía muchos años abandonada. Estamos hablando de un lugar que probablemente estuvo habitado hace más de 150 años. En ese preciso momento, el teniente decidió que iba a dividir todo su escuadrón en dos pelotones. Uno iba a montar el campamento arriba de aquel cerro, y el otro en la parte de abajo, donde estaba aquel lugar, al lado del arroyo. Sería un lugar muy estratégico porque era poco visible. Si sufrían algún ataque, pues iba a ser muy fácilmente defenderse. Aparte de que el primer pelotón iba a estar arriba del cerro, en la punta de aquel cerro, pues iba a ser muy fácil detectar si el enemigo se venía acercando. Se dispusieron a montar el campamento al lado del arroyo, muy cerca a aquella tapia. El teniente le ordenó a un grupo de exploradores que salieran a revisar el área, a revisar si no había campamentos cercas, que no fueran a ser interceptados, que no hubiera por ahí alguna arboleda, alguna cerca o algo que les impidiera detectar a aquellas personas.
Pero aquel rondín, aquella exploración, lo único que demostró es que en esa área hacía mucho tiempo que nadie pasaba. Se notaba que era un área que hacía mucho tiempo que nadie había circulado por ese lugar. Pero a pesar de que era una zona muy segura, era una zona que aparentemente era muy buena y estaban fuera de peligro, había en el campamento una sensación como de estar en peligro. Ellos sentían como si en cualquier momento fueran a ser emboscados. Entonces el teniente les dijo, ¿saben qué? ¿Saben qué? Necesito que se organice un grupo más, un segundo grupo, y por favor salgan a explorar. Divídanse, por favor, y exploren, por favor. Asegúrense de que estemos en una zona fuera de peligro, porque estamos en un punto rojo. Estamos en un punto de mucho movimiento y en cualquier momento podríamos ser emboscados. Salieron los grupos a explorar. No había ni siquiera rodadas de vehículos en ese lugar. No había movimiento. Las cercas estaban perfectamente bien, no había ningún portillo, no había ningún alambre caído, no había nada. Aparentemente era una zona en la que ellos eran los primeros en entrar ya hacía muchos años. Pero de todos modos el ambiente en el grupo estaba raro, estaba tenso. Algo estaba sucediendo, pero ellos no sabían qué. No sabían qué, ni siquiera en otras ocasiones en las que detectaban grupos cercas se sentían así. Algo los estaba acechando en ese momento y yo no tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando. Ellos estaban experimentando algo que nunca nadie, ni siquiera el teniente coronel, que ya tenía muchísimos años dando servicio, había experimentado esa sensación. Al caer la noche, el teniente coronel le ordenó a su gente que hicieran un hoyo muy profundo, metieran leña y iniciaran un fuego. Y ese fuego lo cubrían con ramas muy altas para que no fuera detectado desde lejos por el enemigo. Los soldados inmediatamente acataron la orden, pero al ir al recorrer el lugar para hacer la leña, empezaron a notar que en medio de la oscuridad, entre aquellos árboles, aparentemente alguien los estaba vigilando. O por lo menos eso era lo que ellos sentían. Sentían que había un movimiento leve entre los árboles, pero cruzando aquel arroyo. Al llegar y reportarle al coronel lo que ellos estaban presintiendo, el coronel les ordenó que mantuvieran la calma, que no se desesperaran y que no tuvieran miedo, que era el simple hecho de estar desconociendo el lugar. Era un lugar que ellos no conocían y para todos lados donde ellos voltearan era algo nuevo para ellos. Entonces era esa sensación nada más de no sentirse seguros en un lugar que no conocen. O al menos eso era lo que el coronel quería pensar. Pero estaban completamente tranquilos porque ellos sabían que en la parte de arriba del cerro estaba la otra parte del pelotón. Ahí estaban ellos constantemente vigilando y sabían que cualquier movimiento, pues ellos iban a ser alertados de inmediato. De inmediato iba a llegar la advertencia de que tuvieran cuidado porque había movimiento. Al caer la madrugada, los soldados empezaron a decir que algo muy extraño estaba pasando en aquella tapia, o por lo menos algo los inquietaba en el interior de aquella tapia. El coronel les dijo que fueran a investigar, que si ellos pensaban que algo había ahí, pues que fueran a investigar. Algún grupito de los más valientes, de los más aventados, fueron a asomarse a aquella tapia para saber si andaba alguien por ahí o se trataba de algún animal, porque ellos estaban escuchando algunos ruidos extraños y algunos de ellos hasta aseguraban haber visto sombras moverse en el interior de aquella tapia. Pero no había nada. No había absolutamente nada, eran los nervios de aquellos soldados. Era solamente eso. Entonces el teniente les dijo, ¿saben qué? Van a montar guardia. No pasa nada, estén tranquilos, ¿qué es lo que está pasando? Si ustedes son mi mejor gente, ¿qué es lo que les pasa? Pero ¿saben qué? Para su tranquilidad van a tener que montar guardia ahí al pie del arroyo, de frente a aquellas tapias. Mandó a 2 de sus soldados, a sus soldados más locos, los más valientes, los que siempre iban al frente en cualquier operativo, los que siempre los dominaba la adrenalina. Esos 2 soldados que aparentemente no le tenían miedo a nada, fueron a vigilar. El demás grupo estaba muy pendiente de los movimientos de sus compañeros al ir caminando hacia aquella tapia, cuando de repente uno de ellos se desvanece simplemente, se le van las fuerzas y cae al suelo, aparentemente inconsciente. Sus compañeros corren
corren a auxiliarlo a ver qué es lo que está pasando, cuando el segundo le pasa exactamente lo mismo. Cae de la misma manera, aparentemente inconsciente. Algo muy extraño está pasando y todo pasa cuando llegan al pie de aquellas tapias. Pero desgraciadamente, ¿cuál va siendo su sorpresa? Cuando llegan los compañeros a tratarlos de auxiliar, resulta que estos jóvenes ya no tienen sus signos vitales. Aparentemente cayeron sin vida. Cuando ellos golpearon el suelo, ya no tenían vida. ¿Pero qué fue lo que pasó? Si ellos estaban perfectamente bien. No hacía mucho tiempo que les habían hecho sus exámenes médicos y todo estaba bien. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué de repente y sin avisar cayeron completamente sin vida al piso? Los soldados estaban muy asustados. Ya hasta el teniente coronel estaba muy sorprendido y muy asustado. ¿Qué es lo que está pasando? Pues qué fregados es lo que nos estás echando. El teniente rápidamente ordenó a su gente que se comunicaran con el general, que le dieran aviso que necesitaban un helicóptero para sacar el cuerpo de sus dos compañeros de ahí, de ese lugar. Desgraciadamente habían perdido la vida y no se sabía por qué. Nadie sabía cuál era el motivo, pero acababan de perder la vida dos de sus soldados sin ningún tipo de explicación. No sabían qué era lo que estaba pasando. El teniente estaba muy nervioso, estaba muy asustado. Lo único que se le ocurría pensar es que muy probablemente sus dos soldados estaban muy nerviosos, estaban muy asustados y a lo mejor no aguantaban la presión y a lo mejor fue un paro cardíaco. A lo mejor fue un infarto, a lo mejor no aguantaron. Si habían vivido situaciones de mucho más riesgo, habían vivido situaciones más fuertes, incluso en lo paranormal también, no era la primera vez que vivían alguna situación. Entonces, ¿cuál era el motivo? Al siguiente día por la mañana les llegó la orden de que tenían que tener ahí la mayor precaución posible por no saber cuál era la situación. Tenían que estar vigilando los cuerpos para ver si tenían alguna alteración, algo que fuera de lo normal, algo que hubiera sido algún virus, algo que respiraron, algo que tocaron en ese lugar. No tenía una explicación del por qué y la orden era estar ahí hasta que no llegara el médico del escuadrón y revisara los cuerpos, los examinara. Ellos sentían que lo que estaba pasando no era algo normal, no era algo de este mundo lo que se llevó a sus compañeros. La mayoría de los soldados estaban completamente seguros que había algo más, algo malo, algo maligno, algo que no pertenecía a este mundo, algo de un bajo astral. Era lo que estaba acechando ese lugar, pero no lo decían, que no se expandiera el pánico, para que no los aterrorizara esa situación, para que no les ganara el miedo. Pero todos estaban pensando lo mismo, incluso el teniente, aunque no lo quisiera aceptar, aunque él buscara una explicación lógica, él sabía que no lo había. Al siguiente día por la mañana, ya casi para amanecer, cuando el cielo empieza a querer clarear, se dieron cuenta que uno de los cuerpos se empezó a hinchar de una manera pues que no era natural, como si el cuerpo se estuviera descomponiendo. Y cuando estaba a punto de explotar, cuando ellos estaban seguros que aquel cuerpo iba a tronar, de pronto se desinfló y aquel cuerpo emitió un grito que venía desde las entrañas, un grito aterrador, un grito que no parecía ser el de una persona viva. Un grito que les heló la sangre y todos en ese instante corrieron y se dispersaron por todo el lugar, vigilando desde los árboles, desde las cercas, por qué el cuerpo había emitido aquel grito, cuando de repente el cuerpo de aquel soldado ya estaba en su estado normal y para su sorpresa, frente a sus ojos, aquel soldado se puso de pie y solamente empezó a voltear hacia todos lados. Y rápidamente alcanzó a ver el cuerpo de su compañero a un lado de él. Pasó exactamente lo mismo, ese cuerpo también ya estaba a punto de tronar cuando emitió ese grito aterrador, asustando a su compañero y a ellos mismos, al pelotón que estaba vigilando desde lejos. Aquel grito desgarrador, aquel grito horrible que les heló la sangre. No podían creer lo que estaban viendo. ¿Cómo iba a ser posible que sus compañeros, que ellos ya tenían tiempo vigilándolos, ya tenían horas vigilando aquellos cuerpos sin vida, sin signos vitales, cómo iba a ser posible que ahora estuvieran de pie? No sabían qué hacer, estaban muy asustados, hasta que escucharon que aquel par de soldados empezaron a hablar entre ellos. Empezaron a hacerse preguntas uno al otro. Ahí fue donde el teniente les dijo: soldados, ¿están bien?
Ellos voltearon al instante. Sí, coronel, estamos bien. ¿Qué está pasando? Al instante, el teniente fue y los revisó. Y todo normal, respiraban, se sentía su pulso, había regresado la temperatura a su cuerpo. Y eran cuerpos cálidos, ya no eran cuerpos fríos como los de aquel momento, como los de hace unos momentos. Unas horas después llegó el helicóptero, se bajó aquel médico y con él venía el general que estaba a cargo de ese pelotón. Y al verlos de pie, se molestó bastante y reprendió con mucha fuerza al coronel. Le dijo, ¿qué está pasando? ¿A qué estamos jugando? ¿Cómo va a ser posible que me reporte 2 soldados caídos de una forma tan inexplicable y ahora resulta que eran puras mentiras? Al platicarles lo que había sucedido, ellos no lo creían, simplemente no lo creían. El general les mandó a hacer un antidoping a todos, a todo el pelotón, y ordenó que levantaran el campamento. Unas horas después, aquel helicóptero despegó con ese par de soldados para revisión médica. Y el general, justo cuando se van, el teniente da la orden de que levanten el campamento, y cuando lo están levantando es cuando sucede lo que para ellos fue lo más aterrador de todo. En aquel arroyo, a un lado de aquella tapia, había un árbol muy viejo, un árbol ya completamente seco, el tronco muy grueso, con algunas ramas ya caídas alrededor de él, un árbol muy antiguo. Y de un lado de ese árbol de repente salió una persona, un hombre montado en un caballo negro, con una expresión de maldad en su rostro, con una mirada vacía, se les quedaba viendo de una forma muy fea. Al instante el coronel le dio la orden que le dijera quién era y qué quería. Y aquella persona solamente llegó y les preguntó por los 2 soldados que habían fallecido. Ellos se sorprendieron mucho porque nadie sabía lo que había pasado, solamente ellos. Cómo aquella persona sabía de aquellos soldados. El teniente no le quiso dar ningún tipo de información y le dio la orden que se retirara de ese lugar. Y aquel jinete solamente se echó una carcajada que a todos los soldados que estaban ahí en ese momento se les heló la sangre y les recorrió un escalofrío por todo su cuerpo al escuchar la carcajada de aquel hombre. El teniente, que era un hombre muy religioso, al instante sacó un crucifijo que traía colgado en su cuello, lo empuñó con su mano y le volvió a dar la orden que se alejara de ese lugar, que se fuera. Aquel jinete le dio la vuelta a su caballo y agarró con rumbo hacia el cerro. Antes de cerrar este video, mi gente, quiero mostrarles este lugar, porque fíjense, ya estamos por el otro lado de la cortina de la presa. Y aquí en esta zona es un lugar donde la gente le da mucho miedo pasar. Y a nosotros en lo personal, aquí en este punto exacto nos han sucedido muchas cosas. Aquí en este lugar una vez nosotros nos detuvimos, íbamos caminando hacia la hacienda de San Ignacio y aquí nos detuvimos porque empezamos a escuchar ruidos en esta zona. Si se fijan, está bien tupido de árboles aquí esta zona. Aunque haya luna llena, aunque haya mucha luz de la luna, aquí está bien oscuro. Y fíjense que una vez que nosotros veníamos pasando por aquí empezamos a escuchar ruidos hacia allá, miren. Hacia aquel punto, ahí al fondo de la pantalla, aquí en el puro centro, está donde supuestamente se dice que está sepultado un niño. Aquí en este punto está sepultado un niño. Cuando estaban construyendo la presa que supuestamente la construyó el hacendado, el de la hacienda de San Ignacio, se dice que él tenía un niño, que pues aparentemente lo dejaban mucho jugar, lo dejaban mucho explorar y andaba mucho por estos terrenos. Aquí por los alrededores todavía podemos ver los restos que sobraron de cuando la estaban construyendo. Aquí había mucho movimiento y se dice que el niño aquí en este punto exacto se cayó cuando la presa ya iba avanzada, creo que ya hasta tenía agua y dicen que lamentablemente el niño falleció. El niño fallece y ahora se dice, bueno, algunas personas dicen que se cree que está sepultado aquí en este punto, miren, aquí en este lugar. Se dice que aquí está sepultado y muchas personas dicen que han escuchado que llora un niño aquí adentro. Y nosotros, en una ocasión que veníamos pasando, escuchamos muchos ruidos aquí en este punto, en esta zona. Muy probablemente pudieran ser animales. Porque pues yo sé que por aquí puede haber cochinos jabalíes, puede haber gatos monteses, puede haber muchos tipos de animales aquí. Pero los ruidos para nosotros no eran como de animales, eran como si fueran de personas. De hecho,
yo vine a investigar solo. Ana me esperó y no había absolutamente nada. Y mucha gente nos dice que aquí, en este punto, les da mucho miedo pasar, porque existe esa historia, que aquí han escuchado que el niño llora. Lo han escuchado llorar aquí en este punto. Entonces es un punto que la gente dice que le da miedo pasar, mi gente. Por eso quería mostrarles este lugar. Este lugar nosotros lo hemos pasado de madrugada y créanme que está chido. Aquí se pone muy bueno el asunto, porque a partir de aquí hacia adelante hasta llegar a la hacienda es donde suceden muchas cosas en cuestión de lo paranormal. Pues bueno, mi gente, antes de cerrar este video, déjenme, voy y me encuentro con Ana porque quiero mandar un saludito muy especial. Queremos mandar un saludito muy especial y un agradecimiento muy grande para la persona que nos patrocinó estas playeras. Miren, gírate, Ana. Relatos de Zaguán, mi gente. Por ahí unos fans del canal nos hicieron el favor de regalarnos estas playeras. Muchísimas gracias. Por ahí para la señora Rosa Ángel, el señor Raúl Díaz y sus hijos Eric, Alexis y Mauri. Muchísimas gracias porque pues son fieles seguidores de nuestro canal, y aparte pues miren nada más el detallazo que tuvieron con nosotros. Ellos radican por allá en Michigan, si no mal recuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, nos gustaron bastante, nos gustaron mucho, y pues las van a estar viendo por aquí muy seguido en los videos. Pues bueno, mi gente, espero que les haya gustado esta historia, este lugar. La verdad, un lugar que a nosotros nos ha sacado muchos nervios, ¿verdad, Ana? Un lugar que se nos han puesto las cosas muy intensas, y pues que yo pienso que en un futuro vamos a seguir visitando, porque aquí casi siempre que venimos hay actividad, siempre algo pasa, algo, aunque sea cositas leves o cosas muy fuertes, pero siempre nos hemos llevado algo de aquí de este lugar. Entonces muy probablemente, pues muy pronto estaremos por aquí una vez más de madrugada. Gracias, y gracias a la gente de aquí, de esta comunidad. Para los propietarios, para la gente de aquí de Tetillas, que ya también por ahí nos dimos cuenta que ven nuestros videos, muchísimas gracias por el permiso. Nos dijeron, ustedes vayan, mientras no hagan destrozos no hay ningún problema, pueden ir y grabar las veces que ustedes quieran. Entonces muchísimas gracias de corazón. Es un lugar que a nosotros nos gusta mucho y la verdad estamos muy agradecidos con toda la gente de por acá de Tetillas. Pues bueno, mi gente, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Somos Ana, Luis Carrillo y el retoñillo que por ahí anda. Nos vemos en el próximo video.